¿Cómo podemos lograr soltar y alcanzar lo que deseamos en Dios? Yo veo en Pedro algo importante que le quiero compartir hoy. Hoy quiero hablarles sobre la importancia que es atender el altar. Todo se da en el altar. Todo se da luz en el altar. Sea físico, emocional, espiritual, material. Todo se da a través del altar. Amén. Cuando usted viene y se presenta adorando a Dios, usted está atendiendo el altar. Cuando usted ofrenda, diezma y da para la obra de Dios y para el reino de Dios, usted está atendiendo el altar. Cuando usted ora, intercede, gime y clama, usted está atendiendo el altar. Y este tiempo es interesante que atendamos el altar y lo que suelta el altar en beneficio de la obra. Hay una expansión de la que yo voy a ocuparme hoy. Hay un rompimiento de límites, de paradigmas, de patrones mentales que nos impiden llegar a más allá. Dios los trajo aquí con un propósito especial. Pero esa proyección tiene que darse. Y lo que dijo mi esposa fue el sentir que Dios me dio esta mañana. Ustedes van a ser bendición para sus familias. Y ustedes pueden provocar los cambios que menos imaginan si atienden el altar. Abran conmigo primero los ojos, luego la mente y luego la palabra. En el capítulo 10 del libro de los Hechos. Muchos dijeron Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Ese es el verso 1. Centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de vez en cuando. Y oraba a Dios, ¿cuánto? Siempre. Siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, no a la hora de la novena, sino a la hora novena del día. Amén. Que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oh, qué interesante ese verso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un soldado devoto, un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Padre, gracias por la palabra. La misma provoca cambio, proyección, en el nombre poderoso de Jesús, que se haga realidad los efectos, los logros, los alcances cuando atendemos el altar. En el nombre de Jesús, amén. Diga, todo lo que queremos se engendra en el altar. Todo lo que deseamos se produce en el altar. Y hoy que hablaba el pastor Jaime, interesante de lo que hablaba. En el altar está tu progreso. En el altar está el alcance de tu familia.
Por supuesto hay que predicarle, pero en el altar es donde todo se engendra y se da luz, sea físico o sea espiritual. Alaban al Rey. Los cielos se abren cuando traemos al altar nuestra ofrenda. Así le dijo Dios al pueblo de Israel en Malaquías. Pero los cielos se abren cuando bajamos a las aguas y nos humillamos como Jesús en el Jordán. El cielo se agradó. Amén. Los cielos quieren abrirse, como se le abren a Pedro en este pasaje. Se abrieron los cielos y los misterios del Padre vinieron a luz, porque Pedro, aunque era un hombre de milagros, de señales, de sanidades, que acababa de tener la experiencia de la resurrección de una mujer llamada Tabita, que a Eneas le dijo que se levantara y que compusiera su cama, y era un paralítico, y sucedió. Pero el hombre tiene problema. Aunque es un apóstol, es un hombre usado, está lleno de paradigmas, de leyes, de ideas judías, y eso tenía que caer para poder proyectarse mucho más alto. Eso lo limitaba, diga, eso lo limitaba. Todo lo que él hacía por los judíos, aquí hay que hacerlo por las naciones. Pero él tiene paradigmas. Él está, como decimos, estaba un poco trabadito en su forma de pensar. Y eso nos limita, eso nos limita. Amén. Que no te limite la economía, la condición de tu país. Que no te limiten las circunstancias que se viven. Tú puedes lograr más allá de lo que piensas. Y puede haber un rompimiento que jamás tú esperaste en beneficio de tu nación. Alaban al Rey. Bueno, miremos primero quién es Cornelio. Yo le hago una pregunta. ¿Es centurión o es coronel? Bueno, aquí dice que es centurión, jefe decían, pero ¿y Cornelio qué? Bueno, es un nombre. Cornelio es un centurión. No es que sea un cinturón, no. Es un centurión de la compañía llamada la Italiana. Es un hombre preparado, es un hombre profesional, es un hombre que sabe de autoridad, que sabe de disciplina. Pero cuando yo veo a Cornelio, más pareciera que Cornelio tiene mejor testimonio que muchos cristianos, menos ustedes. De ahí para afuera. Nosotros estamos bien y solo nos hace falta alas para volar. Depende del color de las alas. Bueno, el punto aquí es un profesional, es un intelectual, es un delegado de Roma. Es un hombre preparado, es profesional. Para poder dirigir a 100 no es fácil. La compañía, la italiana, era administrada por él. Era un hombre que tenía todo ordenado, disciplinado, pero eso no le hacía dejar de buscar a Dios, inclinarse. Pero lo que más me sorprendió, ¿qué tipo de hogar tiene? Gloria a Dios. Mire, piadoso, temeroso de Dios. El verso 22 dice, justo y temeroso de Dios. Con toda su casa. ¿Cómo él tiene su casa? ¿Qué testimonio el de este hombre y no conoce a Jesús? Solo conoce el judaísmo. Para mí lo básico es el buen testimonio, la rectitud que yo muestre, sino de qué manera yo me presento en el altar. A veces traemos ofrendas, pero nuestra vida no cambia. A veces oramos, pero nuestro carácter es el mismo. Asustamos a medio mundo. Gracias.
Ya ve usted que estoy emocionado. Asustamos a medio mundo como yo lo estoy asustando a usted. Es que hay que ser práctico en lo que uno predica. Alaban al Rey. Nosotros debemos entender que la clave es nuestra casa. Y que el reflejo de conquistar la casa será la proyección de conquistar a la familia. ¿Cómo me presento yo en el altar? Bueno, yo vengo chueco y todo, pero con esto cambio el asunto. No. Amado, yo creo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así como entregaste el enojo, la ira, la rebeldía, las palabras soeces, la violencia. Así como tú has entregado eso, como vives una vida correcta, es que funciona el altar. Diga, al altar no se puede presentar uno con las manos vacías, pero al altar no se puede uno presentar en la condición que quiera, sino en la que demanda Dios. Oramos, buscamos a Dios, clamamos, ayunamos, vigilamos y todo eso es bueno. Lo malo, ¿sabe qué es lo malo? Que no cambiamos de vida. Y el obedecer es mejor que cualquier sacrificio que presentes en el altar. Aplausos para el que vive. Aleluya. Diga, primero me tengo que dar yo para luego poder ofrecer todo lo que puedo tener, lo que puedo utilizar de tiempo y lo que puedo sacrificar. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y cuando se habla de sacrificio, se habla del altar. Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en el altar. Amén. Presentemos nuestro cuerpo. Diga, hoy no ofrecemos machos cabríos, hoy no ofrecemos toros, ni palominos. Imagínense dónde los pondríamos. Bueno, pero la oveja eres tú. Diga, la oveja soy yo. El sacrificio soy yo. Diga, yo soy el templo ahora. Soy el altar. Y soy el sacrificio. Oh, gloria a Dios. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Sin altar no hay culto. Habrá un insulto, pero no hay culto. No hay culto sin sacrificio. ¿Sabe cómo dicen muchos? Bueno, yo llego a la hora de la palabra porque a mí no me gusta adorar. Yo quiero que Dios me lo dé, pero no doy nada. Cuando tú alabas, adoras, exaltas a Dios, lo llenas a Él. Y cuando Él te da la palabra, te llena a ti. Su presencia te satisface primero y luego te suelta el maná celestial que te llena, que te levanta, que te fortalece. Por eso quise ver que hay alguien que no es cristiano, que abrazó el judaísmo, pero tiene un corazón cambiado. Tampoco nuestra línea es el judaísmo. Va a ver lo que tuvo que hacer Dios con Pedro. No es el judaísmo la salida. Es el cristianismo basado en Jesús. No en exterioridades, sino en cambios internos. Hoy la circuncisión no es física, es la del corazón. Hoy, como decía Jaime, no vamos a celebrar Pascua, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Todo lo que vimos en el Antiguo Testamento es una figura. El Cordero, su sangre, lo que hoy celebramos, su sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitamos ningún animalito. La Santa Cena debe ser una fiesta y una victoria y un gozo para nosotros, porque de eso se desprende todo, como decía el pastor. Amén.
Hay un hombre que está en el judaísmo, que es correcto. Si usted ve el verso 22, dice, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. La Santísima, tener un buen testimonio para toda una nación de judíos. Este hombre era derecho, era correcto. Y cuando se presentaba al altar, un sacrificio santo. Aleluya. No olvide que la santidad es la obediencia a la palabra. No es como yo estoy por fuera, es como estoy por dentro. ¿Qué tengo en la mente? ¿Qué tengo en el corazón? Lo demás es consecuente. Alaban al Rey. Pero el altar tiene que tener efectos. El altar tiene que tener fruto. Me dice, hermana, pero yo he dado y no progreso. Bueno, ¿cómo es que usted se mueve en su trabajo? Bueno, tengo que hacer el 2 de bastos para ganar. Haga lo correcto. Y no es porque se le imponga. En el evangelio no hay que imponer nada. El legalismo impone. No es de uniformar a la gente. Es de enseñarle correctamente y dejar que el Espíritu trabaje. Porque el que comienza la buena obra en nosotros, la perfecciona. Alaban al Rey. ¿Están conmigo? Pero mi primera pregunta es, ¿cómo te presentas al altar? Y lo primero de eso es, no importa que seas profesional, intelectual, que tengas logros, que tengas muchos bajo tu dominio y que tengas buenas entradas y que tengas mucho respeto de otros por ti, humíllate ante Dios. Porque el lugar que tienes, las entradas que tienes, el puesto que tienes, te lo dio Dios, te favoreció. Habrán mejores que tú, pero Dios te eligió a ti para darte esa gran oportunidad y bendición. Y vale la pena agradecerle a Dios por lo que te ha dado. Alaban al Rey. Mire, yo donde esté, necesito un tiempo para estar con Él. No importa dónde esté. ¿Qué vi? Qué lindas cosas se ven aquí. Pero yo tengo como primordial tiempo. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Hay un momento en que me siento vacío y que me tengo que hincar. Y que tengo que estar con Él y hablar con Él y pasarla con Él. Lo demás es consecuente. Lo demás es importante, hay que hacerlo. Pero primero tiene que ser Dios en tu vida. Alaban al Rey. Esta es la clave. No importa tu grado profesional, intelectual, económico, social. Lo que importa es que tengas un tiempo en el altar, que te humilles y que le enseñes a tu familia la forma y la manera de alcanzar todos los sueños, deseos y planes que se tienen en la vida. Y aún los propósitos de Dios que no has entendido. Le damos un aplauso al que vive. ¡Ah! Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas como un reflejo de la prosperidad de tu alma. Y que tengas salud. Quiere decir que a veces no hay salud porque no hay rectitud. Chaser. Así es. Diga, chaser. Ahora, ¿cómo era este hombre? Pero es jefe, él tiene que ponerse diferente. El jefe tiene que ser ejemplo en todo, y mejor si Jesús está en el corazón. Piadoso, justo, correcto, equitativo, sabía tratar a su gente. Temeroso de Dios, apartado del mal. Sabio para vivir. Con toda su casa. Bueno, es que como él era militar, él sabía cómo poder establecer un orden y él sabe de autoridad, de disciplina. Me gusta mucho este principio. Las palabras convencen,
pero los ejemplos arrastran. El ejemplo del padre lo siguieron los hijos y la esposa dijo, bueno, te sigo mi amor, no ve tú y sigue tú. No. Tu hogar es la primera conquista para luego que vengan otras. Si no podemos hacer luz de la calle y oscuridad de la casa. Y las mujeres tienen que ganar a sus maridos sin palabras, por una buena conducta y por la muestra de lo que logra Jesús en un corazón pasivo, amoroso, tranquilo, alegre, pase lo que pase. Porque el varón va a la guerra, al trabajo, y luego regresa. ¿Y qué tipo de hogar es el que encuentra? Uno espera llegar al hogar y que sea un refrigerio. No una refrigeradora ni un campo de batalla. Uno espera llegar a reposar y que le den ánimo y que lo ministren en casa. A mí me ministran. Y esa es la clave. Y a veces uno tiene que ser ministrado en respiración artificial también. Porque eso hace falta. ¿Verdad? Bueno, mire esto. Tenía en orden su casa. Tenía en orden su vida. Era un testimonio de vida. ¿Y ahora qué pasa? Y que hacía muchas limosnas. A nosotros nos enseñaron que una limosna son fichas. Dale una limosna. Bueno, usted sabe que este centurión hacía muchas. No daba solo los domingos. No daba solo cuando llovía fuerte o había temblor. Amén. Dos cosas que me gustan. Y que hacía muchas limosnas. Hasta el mundo canta, de lo poco te tengo te daré una limosna. Fichas. No. Hay un centurión que de limosna le regaló a los judíos la edificación de una sinagoga. No es lo que pensamos la limosna. Limosnas son lo que hacemos en beneficio de los demás, pero no miserias. Hacía muchas limosnas. Ahora, utilizaba el altar en dos cosas: oraciones y limosnas. ¿En qué condición? Obediencia, pureza, rectitud, justicia y santidad. ¿Cómo no iba a prosperar en todas las cosas si su alma está prosperada? Y oraba a Dios. Cuando las cosas iban mal, siempre. Pero yo encontré abajo cuando le dice a Pedro, estaba yo a esta hora, hace 4 días, en ayunas. ¿Cómo estaba? ¿Ustedes ayunan de vez en cuando? ¿O solo en Pascua Florida, como dicen muchos? Humilla su cuerpo. Se quebranta ante Dios para ser sensible a su voz. Y lo tremendo y lo ejemplar, que cuando él estaba en ayunas y oración, la familia lo respaldaba. Ahora, ¿qué tipo de hombre era para que la familia le obedeciera? Un ejemplo. Sabía tratar a sus soldados y sabía tratar a sus hijos y sabía tratar a su esposa. Porque cuando tratamos más a las esposas, dice Pedro, que nuestras oraciones tienen estorbo. Muy lindas pueden ser tus oraciones, con ayunos, con vigilias, pero tienen estorbo si no sabes tratar a tu familia. ¿Se fueron los amenes? El que calla, otorga. Mire, estoy hablando tranquilo, no vine enojado. Estuve en Ohio, sí. No, yo estoy contento. Tampoco le acuso. No podemos acusar.
pero sí le motivo a que saque de su corazón todo aquello que le evita tener respuestas. Los sacrificios que se presentaban, había un sacrificio, degollar, todos eran degollados. Diga, en el altar hay que ser degollados. Porque nos tienen que separar las razones del cuerpo para poder entender los planes. Pero también era desollado el animal, la oveja, desollada. Diga. Yo tengo que ser desollado, diga, desollado. Entonces, desollado le quitaban la piel y le abrían el pecho, ¡plá! Tronaba, le sacaban el corazón y se lo limpiaban. ¿Qué cosas tienen que ser limpias en tu corazón? Segundo, le limpiaban el hígado. Las amarguras, los enojos, las iras. Y luego le limpiaban los intestinos. Los riñones, que tienen que ver con la intimidad. Los riñones tienen que ver con la sexualidad. Se los limpiaban. Primero lavaditos, bueno, cierren, pónganlo en el altar. Degollar es morir a nosotros mismos. Pero desollar es limpiar lo sucio que tenemos por dentro. Es por eso que no tenemos la respuesta a lo que estamos esperando. ¿Le damos un aplauso a Jesús? Diga, hoy soy yo la oveja. Y tengo que presentarme en el altar con un sacrificio de mi yo, de mi ego. Y con una limpieza interior del corazón, del hígado, de los riñones y de los intestinos. No se podía presentar sucio nada de lo que se ofrecía a Dios. Hay que ofrendar, no hay que dejarlo de hacer. Hay que diezmar porque es la idea económica de Dios para el sostenimiento de su obra. Hay que compartir con el necesitado, que es una justicia delante de Dios. Amén. Hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar. Tenemos que morir a nosotros. Alaban al Señor. Estaba yo en ayunas hace 4 días. El profesional, el jefe, el respetado, el que gana bien, ¿sí? Su casa en orden. Ahora, no estaba en la sinagoga. Él convirtió su casa en un altar, en un templo. Porque no era templo todavía. Amén. Y ahí ofreció el sacrificio y no era sacerdote. Por eso hoy todos somos sacerdotes, hombres y mujeres. Y todos tenemos entrada al lugar santísimo, hombres y mujeres. Hoy no se le veda a la mujer entrar al lugar santísimo. La mujer no es desvalorada en la gracia divina. Alaban al Rey. Sigue conmigo. Si alguien honró a la mujer fue Jesús. En la antigüedad los hombres podían tener 2 o 3 mujeres y por turno. Amén. ¿Está bien? Hoy prosperidad no es tener más de una mujer o más de un hombre. Eso es degeneración. Quien puso 1, valorando a la mujer fue Jesús. Amén. Y quien le da derecho a la mujer de servir y de entrar al lugar santísimo. Antes solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Hoy entramos hombres y mujeres por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo. Gracias.
Estamos en la gracia. Alguien me dice, usted hermano, ¿y por qué deja tocar el shofar a esa mujer? ¿Esa mujer? ¿Quién es? Y me dice, bueno, es que los hebreos, no, ábreme de la iglesia. Hoy no hay diferencia entre hombre y mujer delante de Dios, de siervo ni de libre. Y eso es lo que no entiende Pedro, que hay que rompérselo. Mire, nosotros tenemos muchos legalismos todavía que tenemos que votar, que nos impiden entrar a otro nivel de vida. Ahora, ¿y por qué le hablo tanto de Cornelio? Dios no usó un rabino, un sacerdote, un levita que orara y que le oyera. Oyó a un militar romano que para muchos cristianos no podía ser cristiano. Para mí sí. Dios ama a la gente y si cambia. ¿Cómo nos encontró Dios a nosotros? Él no hace diferencia. Él ama a las personas en general y para Él no hay judío, para Él no hay gentil, para Él todos son iguales. Porque hoy todas las naciones tienen entrada a un cambio de vida. Y es lo que tenemos que clamar. Pero hay muchas cosas aquí. Y Dios pone a interceder a un hombre correcto, justo, ecuánime, equitativo, que tiene en orden su casa, que no tiene amor por el dinero, sino continuamente está dando para el beneficio de los judíos. Amén. Es un hombre que está orando. Hay muchos que siembran, pero no oran. Y hay muchos que oran, pero no siembran. Las siembras te traen la respuesta sobrenatural, material. Pero tus oraciones te traen las respuestas sobrenaturales a tanta necesidad. Gloria a Dios, está conmigo. Entremos al nivel de lo espiritual. Entremos al nivel de lo sobrenatural. El altar trabaja para tu beneficio, para tu bienestar y para el bienestar de tu familia, aunque no esté en este lugar. Les profetizo, Dios lo llevará a varias naciones a las que representan y llevarán vida, cambio, libertad y mi gran familia se expandirá. Pero tienes que votar la limitación. Esa es la palabra que Dios me dijo que les diera. Gracias por el amén. Este vio claramente en visión. ¿Y los que no tienen a Jesús pueden tener visiones de Dios? ¿Y por qué no? Estas no son del chamuco. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, no a la hora de la novena. Porque esa es religiosidad. A la hora novena del día, como a las 3 de la tarde. Que un ángel de Dios. ¿Por qué aquí habla de un ángel de Dios? Siempre que habla de ángeles, habla de Dios, porque hay del otro. Entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Usted ha tenido experiencias con ángeles? Eso en este tiempo va a aumentar. Donde hay mujeres que oran y que viven correctamente, los ángeles se van a aparecer. Donde hay profetas, los ángeles se aparecen. Y Dios va a traer manifestaciones de ángeles. Los ángeles existen. Los ángeles trabajan en favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y por qué hoy no se mueven mucho los ángeles? Porque no estamos en la condición ad hoc para que se muevan. Viene un avivamiento y se van a volver comunes. ¿Qué será ver un ángel? Como cuando Pedro estaba en la cárcel y le toca aquí. ¿Cómo saben los ángeles dónde nos pueden despertar? Ay, mi amor. ¿Y dónde lo vio? ¿Qué te hiciste?
Y hasta después se vio que era un ángel, ¿verdad? Pero ¿cómo bajaste de peso? ¿Qué tez tan preciosa? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te peinó? Que si fue el ángel. Yo quiero decirles que Dios nos quiere sorprender con cosas sobrenaturales. Pero los primeros pasos de Cornelio son la base para tener esas experiencias. Yo quiero vivir proyecciones dimensionales del Espíritu. ¿Ustedes quieren? Bueno, ya sabe cuál es la clave y la demanda. Vio claramente, vio con claridad cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba. Entró caminando. Y le decía, Cornelio. Eso lo asustó más. ¿Sabe mi nombre? Los ángeles lo saben todo. Viven en otra dimensión. Manifestaciones angélicas para este tiempo. Ahí no le profetizó un profeta, ni le habló el Espíritu. Le habló un ángel, pero es la revolución que esto provocó. Sin Cornelio, Pedro no entra para tocar a los gentiles. Y ustedes y yo no estuviéramos aquí. El Señor nos tiene que romper muchos paradigmas mentales y muchas condiciones de nuestra mente que nos limitan y que no nos dejan proyectarnos según el propósito de Dios en este tiempo. Bueno, él mirándole fijamente, asustado, ¿qué va a hacer este ángel? Y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Van a ser respondidas. ¿Qué le menciona al ángel? ¿Tus ayunos? ¿Tus vigilias? No. Tus oraciones y tus aportaciones en el altar han subido con agrado y han llenado el corazón de Dios. Y por eso vine. Recuerde que este hombre solo conoce el judaísmo, no es salvo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y mire los detalles proféticos que le da. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Está comiendo truchas. Él piensa que hasta ahí llegó su trabajo. Amén. Un pargo dorado pidió. Amén. Que tiene su casa junto al mar, le da dirección, no habían direcciones como ahora. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No le dijeron, te vas por la Balboa. Uy, no, amén. No, pero mire, le da el nombre de Pedro, la dirección de donde está hospedado. Le dice las referencias para que lo encuentren, cerca del mar. A Pedrito estaba de vaquero. Y es bueno ir de vaquero, de vacaciones, comer bien, descansar, porque a veces el ministerio es fuerte, el trabajo suyo es fuerte, es bueno. Pero dice que por muchos días él la agarró de una vez, como que el Señor ya no venía. Los ángeles lo saben todo. ¿Cómo lo ubican? Amén. No le dijo, este es el Waze. Lo dirigió exactamente. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Y del ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un soldado de botas. No, un devoto soldado. De los que le asistían. Ahora, ¿qué ejemplo? Le viene la voz profética e inmediatamente manda hacer lo que le dicen. Eso es otro ejemplo. Cuando Dios te revele algo con claridad, hazlo. No estés pensando tanto. Esto es clave para los gentiles. Esta es la puerta que se abre por medio de intercesiones, por medio de ofrendas, para que venga la respuesta de Dios, para cumplir sus propósitos y para que los gentiles y la familia que se iban a reunir en la casa de Cornelio, hizo su grupo familiar. Pero no con horarios, a ver cuánto tardarían ahí. Y sucedió algo sobrenatural. En este tiempo, Dios hará cosas extraordinarias a través de tu vida. Las que menos has imaginado. Yo sé que han clamado por sus familias. Yo sé que han invertido por sus familias. Pero hay que vivir una vida de obediencia, de orden para que hayan respuestas. Y van a ser pronto, pronto, pronto. Se va a expandir el ministerio. Y prepárense. Y preparen gente. Porque hay gente que va a ser líder acá. Y tendrá bendiciones en su tierra. ¿Por qué no puso a orar a esos 6 que tiene Pedro ahí para que Pedro cambie la mentalidad? Porque esos 6 piensan igual que Pedro. Y es a través de alguien de fuera que tiene que romper los paradigmas que hay en Pedro. Bueno, dejémoslo ahí pues. Ya no sigo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, o a las 12 del día. Bueno, mire, ¿qué provocó entonces esa oración? Hacer que Pedro, de descanso, suba a la azotea a orar. Eso despertó la oración, la intercesión, la siembra y el altar. Las 2 cosas son importantes: oraciones y aportaciones. Dios las toma en cuenta. Y aunque pasara mucho tiempo haciéndolo Cornelio sin ver resultados, él tenía la fe de poder llenar el corazón de Dios. Pero vinieron a memoria y dijo: ahora vienen los resultados. Para nosotros no, que ore el levita, él tiene vestidura. El sacerdote que tiene, no. Cornelio, un centurión sin legalismos, un centurión sin imposiciones. Abrazó el judaísmo, pero en su casa se reunía con su familia. Y mire, en la azotea subió para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esa hambre no era natural. No era para comerse una trucha, unos langostinos. No. Mire, le despertó un hambre que no entendía por qué. Porque Dios primero le despertó el hambre para luego decirle: mata y come. Porque si uno no tiene hambre, no mata nada ni come, mucho menos prepara. Eso es espiritual. Diga, eso es espiritual. Gloria a Dios. Y en el éxtasis, ¿qué es un éxtasis? Estar arrobado entre dormido y despierto. Sabes dónde estás, pero hay otra experiencia sobrenatural que no es aquí, sino es fuera de aquí. Lo tuvo que noquear para que pensara diferente.
Piensen diferente. Dios rompe paradigmas, porque el altar ya tiene respuesta. Y Dios va a hacer con ustedes lo que menos han imaginado, pero son sus propósitos. Aplausos para el que vive. Y vio el cielo abierto. ¿Qué hizo la intercesión de Cornelio? Abrió los cielos para Pedro. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado por las 4 puntas era bajado a la tierra. Los 4 puntos cardinales significa. En el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, llaves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué mentalidad tiene Pedro? ¿Y cómo asocia la revelación que tiene? El Señor le está diciendo: todos los animales son las diferentes razas y naciones que yo quiero que se conviertan. Y te estoy poniendo hambre para que mates y comes de diferentes y que alcances diferentes razas, naciones, como aquí hay muchos representados. Y que tengas una mentalidad. Pero él asoció al judaísmo animales limpios y animales sucios. Él aplicó a lo que la ley dice. Amén. Y por eso estaba. Ahí comenzó a tratarlo y a sacudirlo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Bote ese legalismo que todo lo ve sucio y que todo lo ve malo. ¿Ah? Lo que Dios limpió, no lo llames tú despreciativo o inmundo, porque yo ya lo limpié. Y es tan así que ni siquiera invitó a que Cornelio y su gente recibieran a Jesús. Lo que necesitaba que la palabra engendrara el nuevo nacimiento. Y nació. Pero no hizo la invitación. Y recibieron el Espíritu Santo. Porque Dios trabaja antes de nosotros. Y a nosotros nos dejó predicar el evangelio. ¿Por qué el ángel no le predicó a Cornelio de una vez el evangelio para hacer tan largo el asunto? Porque Dios es ordenado. Porque los ángeles no tienen testimonio de vida nueva, sino nosotros. No tienen un cambio de vida. Y es a nosotros a quien nos dio Dios la determinación de predicar el evangelio a toda criatura. Aplausos para el que vive. Y todos los animales terrestres, reptiles y volátiles, dijo una hermana. No, volátiles, sino volátiles. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero mire la mentalidad de Pedro, la religiosidad. En este tiempo hay que botar mucha religiosidad que traemos de años, que no, como dijo aquí el pastor, que no sé de dónde la trajimos, pero la traemos. Levántate, Pedro, mata y come. Él dijo: no. ¿Qué resistencia? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Se quiso mostrar celoso, obediente. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Hay cosas que llamamos de diferente forma a como Dios las llama. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, porque no significaba conforme el fundamento rígido que traía. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta.
Y llamando, tocando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. No te va a gustar cómo vienen vestidos. No te va a gustar cómo hablan. Amén. No va a tener la apariencia de un judío. Los vas a ver raros. 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Así que y los vas a hospedar. Porque un judío no podía acercarse ni compartir. Con un judío no podía acercarse a un gentil, mucho menos compartir con ellos. Imagínense dejarlo en su casa y darle de comer. Ese era un pecado venial. Pero Dios no piensa así. Diga conmigo: Dios no piensa como pensamos nosotros. Y lo que nos evita pensar como Dios es lo que tiene que caer. De lo contrario, seguiremos limitados en la misma ciudad, con la misma gente, con los mismos gatos que ya ni miau dicen. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa que habéis venido? Ellos dijeron, mire ese verso 22 es clave. Cornelio el centurión, el oficial romano, varón justo y temeroso de Dios. Que ellos den testimonio así. Que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. ¿Cómo está tu testimonio para con los demás? Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Los hospedó, les dio de comer, levantándose temprano. Hay 6 hombres que le acompañan de Jope y se van. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a todos los parientes y amigos más íntimos: este trabajo lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer bien ahora, porque te tocará hacerlo mejor fuera de aquí. Dios va a expandir esta iglesia a las naciones. Y va a haber una visitación extraordinaria. Ese Cornelio, tremendo, tenía poder de convocatoria. ¿Qué gente reunió ahí? Gente de nivel y gente de servicio. Amén. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Y qué pasó cuando ve Cornelio a Pedro? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Pero ¿cómo dice usted que es de Dios este hombre? Pues si todavía tiene los parámetros de Roma, que es así. ¿Y qué le dijo Pedro? ¡Levántate! Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre como tú. No. Ahora, entonces no es cierto que Pedro haya sido el primer papa. Si tuvo suegra, no podía ser papa. Alguien dijo que no es cierto, solo es el comentario de él, que Pedro negó a Jesús porque le sanó a la suegra. Ah, qué tremendo. Yo sé que eso no es así aquí. Eso fue allá. Aleluya, benditas suegras, dijo alguien. Yo quiero mucho a la suegra. A 200 kilómetros de distancia. No, las suegras son buenas, solo es mala fama. Bueno, miren esto. Y yo tuve una suegra que vivió con nosotros y compartimos muy bien. Amén. Bueno. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo soy hombre como tú. Hablando con él, entró y halló a mucha gente reunida. ¡Qué hombre para convocar! Y digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado, ahora entendió el mensaje, Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo.
ni por lo que acabo de ver que se me inclinó. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿cuál es la causa que me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas. ¿Ah? Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Yo quiero ver eso. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus lágrimas han sido recordadas delante de Dios. Y le dice todo. Pedro comienza a predicar. Mire todo lo que Dios rompió por las oraciones, intercesiones y aportaciones de un hombre. Y de cómo se presentó en el altar. Pedro comenzó a hablar de la salvación a ese gran número de gentiles. Y mientras estaba predicando, cayó el Espíritu Santo y hablaron todos en lenguas. Y entonces los seis que van con Pedro, fieles de la circuncisión, se quedaron boquiabiertos. Pero mira, Pedro ni han recibido, ya hablan en lenguas. Igual que nosotros, los judíos, es que para Dios no hay diferencia. No hay que judaizar, hay que cristianizar. No es devolver a lo que Pablo hizo sacando a la iglesia de legalismos. Es devolver al cristianismo y tener libertad para bendecir a tanta gente que hoy llora, que hoy sufre. Y Dios te prepara para ser un hombre y una mujer de cambio en tu nación. Fueron los amenes. ¿Qué provoca el altar? Primero tu vida, luego lo que tienes, luego tus rodillas y tu tiempo, luego tus manos adorando. Adorando. Mire lo que hizo Pablo y Silas. Su mujer, dijo un predicador, y lo dijo en la radio. Allá estaba Pablo y Silas, su mujer en Berea, y 2 hombres. Amén. Y lo meten a la cárcel. Y les pusieron el cepo. Y lo pusieron en la cárcel de más adentro. Era de más, de más adentro. Y en la noche, a medianoche, las vigilias son importantes. A medianoche dice Pablo a Silas, ¿cómo te sentís? Un poquito golpeado. ¿Y tú? Pues también. ¿Ya viste lo que nos pasa por servir a Dios? No dijeron eso. Voy a comenzar orando, Silas, y después de una adoración profética te la lanzas. No podemos levantar las manos, pero no nos pueden cerrar la boca. Y los presos los oían. Amén. Comenzaron a cantar que Jesús era capaz de todo. De romper cadenas, de abrir las cárceles, de tumbar murallas, de tirar barrotes. Y comienzan a cantar. Y los presos los oían. De repente vino un terremoto que sacudió los fundamentos de la cárcel. Y se le soltaron las cadenas. Y se abrieron las cárceles. Y el carcelero se quería matar. Ese era el hombre que dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos en el sueño. Porque donde más necesidad era en una cárcel. Y ahí se abrió una iglesia. En la cárcel. Y el pastor, ¿sabe quién fue? El que los golpeó. Pero ya ha cambiado, el que les sanó las heridas a medianoche. Altar, diga, altar. Ahí fue de adoración y de oración, intercesión. El altar. El altar. Pero hermano, ¿cómo se rompió si no tenían guitarra ni tenían tambores? Pero tenía la unción profética, apostólica. Porque Pablo es el apóstol y Silas el profeta. Y juntos dinamitaron la cárcel. Y después los quieren sacar. No, dígale que nos vengan a sacar porque han golpeado a 2 varones romanos, aunque solo era romano. Sin previa condena. Que vengan a sacarnos. Ese es osado ese Pablo, pero sabía de leyes.
Y por favor, señores, salgan. Nos van a meter en problemas. Amados, la puerta a los gentiles se abrió por primera vez. Y el que tenía la llave para inaugurar entre los judíos la iglesia, lo hizo. Pero ahora se resiste. Pero Dios lo tiene que tumbar. Le bota paradigmas, formas de pensar, actitudes grotescas, despectivas, limitando a Dios. Y mire lo bueno que tiene Pedro. Pedro acababa en Lida de levantar a un paralítico llamado Eneas. Y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y compón tu cama. Y lo hizo. Luego una mujer llamada Tabita, que hacía buenas obras y ayudaba a las viudas y le hacía vestiduras y se las sembraba, se murió. ¿Por qué los buenos se mueren y los malos no? ¿Por qué Saulo estaba vivo y qué tremendo era? Porque Dios tenía propósito con él. Entró a la sala, ya estaba lavada, ya estaba muerta la Tabita. Y Pedro, bueno, lo que le dijo a Eneas fue un decreto apostólico. Eneas, Jesucristo te sana, levanta y ¡pum! Y luego la otra se puso a orar y luego se dirigió al cuerpo. Tabita, levántate. ¡Pum! Abrió los ojos y se levantó. Eso provocó que en Lida se convirtiera mucha gente y que en Jope mucha más creyera. Necesitamos las señales, el poder que Dios quiere soltar a donde vayamos para que mucha gente se convierta. Y entonces dice Pedro: bueno, qué lindo, ya visité las iglesias que cubro con el evangelio de la circuncisión y ya para allá ya no sigo. Y ahorita unas truchas, unos cevichones Pérez. Amén. Por favor, tráiganme una langosta con ajo para dar palabras de aliento. Así dice Pablo, pues, me estoy imaginando. Amén. ¿Qué va a tomar? Hay maracuyá. Y Pedro se puso a descansar junto al mar, porque es rico estar junto al mar. Pero él no sabía que Dios lo quería para más allá, para que las naciones restantes del mundo pudieran conocer el evangelio. Las circunstancias que Dios ha movido con la vida de muchos aquí es para que lleven vida, se preparen, sean fieles, permanezcan en el plan, no aborten el propósito, porque Dios los lleva a su nación. Ay, hermano, ¿cómo está? No importa. Le transmito lo que Dios dice. Dios puede cambiar la condición de la nación en el altar. Dios puede capacitarte para que entiendas en el altar. Ay, hermano, y yo, un Juan López, o si es de café, Juan Valdés, puede usarme Dios a mí. ¿Ah? ¿Puede? Yo que como arepas y que ahora no mucho. Te están capacitando. Esta gran familia llegará a muchas naciones. Y muchos hogares, familias que sufrieron, serán bendecidas abundantemente de parte de Dios. Les estoy profetizando. Pero rompe los paradigmas. El no puedo, el no sirvo para nada, la vida que he llevado, la vida te prepara, no importa cómo sea. Si Dios usó a Cornelio, ¿cómo no te va a usar a ti? Y Dios no solo usó a Cornelio, sino a su familia, a sus hijos, su esposa, hasta sus soldados. Hasta ese soldado de botas. Amén. A los dos que le servían, ¿qué testimonio dan de él ellos?
¿Cómo era entonces Cornelio? Comprensivo, dócil, ayudador, comprensivo, lleno de paz. ¿Qué fueron a decir? Bueno, ahorita no está Cornelio, dígame todo lo que hace ya con nosotros. Y digo, Cornelio, varón justo, piadoso. ¿Y quién es una persona piadosa? El que dibuja con hechos lo que sabe y entiende de la palabra. El que actúa conforme la palabra, lleno de piedad, de compasión y misericordia. Tu vida será luz. Tu vida será ejemplo. Tu vida será usada. Pero bota los paradigmas. Bota las limitaciones. Bota el no se puede o el no puedo, que no es un principio bíblico, sino todo lo contrario. Todo lo puedo en Cristo que me, Filipenses 4:13, no, que me fortalece. Que me fortalece. Aleluya, me fortalece. Y les quiero soltar algo. Dios te trajo a Panamá para cumplir una misión y expandir este ministerio. Hay tanta gente que será liberada, sanada. Hay muchos que están paralíticos, que no tienen futuro, que no pueden decidir. Llegarás y los levantarás. Y serán activados para hacer lo que antes hacían. Habrá gente que murió en cuanto a sus incentivos por la vida. Pero Dios te usará para darles vida y hacerlos caminar hacia un derrotero de victoria, de cambio y de bendición. Alaban al Rey. Altar, diga altar, altar. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que clamar, hay que sembrar por Venezuela, por Colombia, por Bolivia. Amén. Por Argentina, por Chile, por Uruguay. ¿Por qué más? Honduras, El Salvador. ¿Qué más falta? Ecuador. China. Bueno, hasta por China hay que clamar. Pero es que yo no sé mandarín. Come mandarina y vas a comenzar a hablar en mandarín. Hablaban inglés. Y hablar inglés es fácil, solo se mencionan animales. I'm sorry. How are you? Ya estuvo. Está fácil. Ahora quieres hablar alemán, come papa caliente. Hum, hum, hum. Amados, en el altar está el cambio. En el altar viene el avivamiento. En el altar, en el altar. Tu dinero es muy importante. No es que Cornelio pagó, ni siquiera sabía, pero él sembraba para Dios. ¿Y qué provocó? No solo su región, sino la gentilidad. Se le abre la puerta de la bendición. Y hay naciones que se abrirán a un cambio profético y de conquista evangelística, sobrenatural. Y con lo que hizo Cornelio, juntando gente en la casa. ¿Se fueron los amenes? Esto de aquí y lo que han sufrido no es casualidad. Y lo que han llorado no es casualidad. Yo tengo gente especial que está aquí, que sigue aquí, que es fiel. Y dará fruto. Y habrá bendición. Porque con lágrimas han sembrado, con regocijo. Y con regocijo cosecharán, trayendo sus gavillas con abundancia. Uno la pasa difícil. Pero cuando entiende cuál era el propósito, ya no la pasa así. Es glorioso lo que Dios va a hacer. Sacrificar uno su vida, su nación y todo no es fácil. Nosotros lo hemos vivido. Pero si se trata de bendecir a muchos más,
y que la luz y que el cambio y que el consuelo y la liberación llegue, seguiremos haciéndolo. Oren mucho por Venezuela para que cambie esa nación. Clamen mucho y mejor si en ayuno. Algunas vigilias. Humíllense delante de presentes en el altar correctamente. Y Dios puede soltar un ángel. Amén. Y hacer los tremendos cambios y abrir las puertas. Alaban a Dios. Si uno mató 135,000, creo. Un solo ángel. Ya si ustedes sueltan 2 por la condición en el altar. Santísima. Vienen días de gloria. Vienen días de bendición. Yo le dije esta noche, Señor, ¿y qué les doy a los boys? No, a los hermanos. Una motivación, una esperanza, una puerta de salida y de respuesta. El altar. Muchos dicen, pero ¿y por qué a cada poco piden ofrenda? Es parte del culto. Dad y seos. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Eso funciona, a mí me ha funcionado. Yo he visto hasta caer del cielo dinero para cubrir mis necesidades. Lo que muchos dicen, ay, ya de paso que sea. ¿Quién me puede refutar esa experiencia? Yo conozco un Dios de poder. Que cuando uno siembra, Dios mueve las respuestas. Las oraciones mueven respuestas, pero las aportaciones tienen más rapidez su respuesta. Eso lo he comprobado. Pero bueno, seguiremos orando por las naciones representativas y por ustedes. Seguiremos intercediendo. No deje de sembrar. No deje de sostener el reino para que se expanda. Se van a comenzar a dar las circunstancias para que a varias naciones comience a llegar el evangelio que usted está aprendiendo. Y va a ser glorioso lo que Dios va a hacer a través de usted. Acuérdese de mí cuando esté en esos niveles de reino. ¿Están conmigo o en contra de mí? Mire, muy contento compartiendo esto. ¿A quién usó Dios para abrir la puerta a la gentilidad? A un hombre gentil, correcto, en la forma correcta, en la condición correcta y en el tiempo correcto. Y le cambió la mentalidad a Pedro. La volvió a retomar después, pero se la cambió. Las oraciones hacen que el Espíritu se mueva para cambiar mentalidades aún de los más altos que pensaban como pensaran. Un mensajito de ángel le va a cambiar la vida a muchos presidentes de Latinoamérica. Esas son nuestras armas. Porque las armas de nuestra milicia, entonces somos militares, ¿sí? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se le cayó la fortaleza a Pedro o no? ¿Cuántos siervos de Dios atacan cosas que no entienden? Y tenemos que clamar para que Dios les quite los paradigmas y dejen de ser un estorbo para el reino de Dios. El que calla otorga. Pónganse de pie. He terminado mi pequeña ofrenda de peces y panes, pero con una palabra profética. Viene expansión de mi gran familia. Padre Celestial,
Te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Habrá gente que está en diferentes países que no sabe el propósito que Dios tiene con ellos. Y es posible que sean conocidos tuyos o familiares. Y que no necesariamente partas, pero vas a hacer la conexión. Padre, gracias te damos por lo que estás haciendo en mi gran familia, por lo que estás provocando en mi gran familia. Es tiempo de clamar, porque es parte de usar el altar. Es tiempo de adorar, porque es parte de usar el altar. Es tiempo de aportar y de sembrar, porque es parte del uso del altar. Pero es tiempo de presentarme correctamente en el altar, porque el sacrificio soy yo, soy la oveja. Padre, trae las respuestas, trae los milagros, trae la expansión. Cambia las naciones, cambia las circunstancias a través del altar, como cambiaron en la vida de Pedro, usando a Cornelio. Hay tanta gente que tiene necesidad como el carcelero de Filipos. Hay gente que tiene necesidad como Cornelio. Y hay que estar dispuesto a entender y a oír el propósito de Dios con ellos. Dios los va a utilizar a ustedes. Este es un tiempo especial. Padre, bendigo a esta gente preciosa. Bendigo a las naciones representadas. Bendigo a esta congregación, mi gran familia, que se va a hacer más grande cada día. Bendigo, desato una bendición especial. Desato la expansión, la multiplicación, porque serán multiplicados aquí. Y las respuestas extraordinarias. Sé que muchos serán conexión para su país. Sé que muchos serán la puerta para llegar a ellas. Y que comience tu espíritu a trabajar, porque es parte del propósito en este lugar. Bendice a los pastores Jaime y Mercedes, siervos tuyos. Hazlos fuertes y firmes. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Traerán sus cabillas en sus manos y sus pies sobre los montes, gobernando las circunstancias y los problemas. Te damos gracias. Te bendecimos. Te glorificamos. Trae respuesta.